Les tenemos la segunda parte del reportaje de la relación entre México y Reino Unido. Y el jefe de curaduría del Museo Nacional de Arte nos habla del maridaje entre arte antiguo y arte contemporáneo, muy polémico y muy controversial. Bienvenidos a Noticias 22, Laura Barrera, como siempre un placer estar contigo, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana, la invitación a que nos acompañen la próxima hora, mucho que compartir y tristemente hoy arrancamos con una muy penosa noticia. El fallecimiento del arquitecto, escenógrafo, catedrático, académico mexicano, Alejandro Luna. Esta mañana falleció el arquitecto, escenógrafo y catedrático Alejandro Luna, un referente en la historia del teatro mexicano. Hacer sentir, eso es muy importante. Es un encuentro humano privilegiado el que se da en teatro. Entre el arte del teatro y el público. Estudió arquitectura en la UNAM. Sin embargo, su pasión por la escenografía se forjó por medio del teatro universitario, en compañía de su amigo, el director Eduardo García Mainés, con quien colaboró en diferentes proyectos. A lo largo de su trayectoria, colaboró en la creación de más de 40 edificios teatrales y diseñó escenografías e iluminación en más de 200 obras de teatro, 25 de ópera y 10 coreografías. Al escenógrafo que pone todas las condiciones necesarias de espacio, de luz para que eso suceda, es la comunicación directa entre seres humanos, muy privilegiada porque hay una selección del texto que refleja ideas concretas, momentos especiales. Fue miembro fundador y presidente de la Sociedad Autoral de Escenógrafos, director de la carrera de diseño teatral en el CUT de la UNAM, así como titular de la dirección de teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entre los reconocimientos que recibió se encuentra el Premio de Honor a la Asociación de Críticos y Cronistas Teatrales, el Premio al Artista Distinguido de la Sociedad Internacional de Artes Escénicas, la distinción de la Organización Internacional de Escenógrafos Técnicos y Arquitectos Teatrales, así como el Premio Universidad Nacional. Maestro de maestros, de verdad, se le va a recordar por mucho tiempo. Y les comentamos que próximamente el viernes viernes 16 al mediodía se va a rendir un homenaje al maestro Alejandro Luna en el Palacio de Bellas Artes. Además, Canal 22 ha preparado una programación especial para rendir tributo a su memoria. Estén muy al pendiente de esta señal y vaya un abrazo fraterno a familiares, amigos y por supuesto a todos los que lamentamos la partida del maestro Alejandro Luna. Cambiamos de tema, Laura. Efectivamente, el Fondo de Cultura Económica ya cierra año, Rafa. Hace un corte de caja y aquí está el reporte. En este año que termina, el Fondo de Cultura Económica mostró avances para lograr tener un país de lectores. Se participó en 72 ferias, se pasó de 10,000 a 12,000 salas de lecturas. Se suman 116 librerías y el costo del libro se mantuvo por debajo de los 100 pesos. Yo creo que el siguiente paso es coordinar todo lo que se está creando de infraestructura y organización, clubs, salas, librerías, redes de distribución, coordinarlo en una campaña nacional de fomento de la lectura, que puede ser el año que viene o el siguiente, donde le metamos radio, televisión, y metamos el apoyo del INEA para educación de adultos y metamos toda la fuerza que se está conjuntando. Yo creo que este experimento que tenemos de República de Lectores te va creando una base estructural para la gran campaña nacional de fomento a la lectura en 1 año, 2 años. La editorial tuvo presencia en 559 municipios del país a través de los libros buses. Solo las ventas de las librerías Educal aumentaron en un 40% y se editaron más de 500 nuevos títulos. Yo decía al final de este informe, bueno, compañeros, no me gustan los adjetivos, pero lo que está pasando es sorprendente. 12,000 clubs y salas de lectura creados de abajo hacia arriba a partir de voluntariado, 116 librerías.
700 viajes de Librobús a lo largo del año. Una red de Librobús en tu escuela funcionando. Números negros este año del fondo. La suma de una cadena de autores importantes a nuestro catálogo. Se me nota que estoy muy contento. De las novedades que la editorial sacará están Premio Nébula de Ciencia Ficción, una nueva entrega del Príncipe de la Nada de R. Scott Baker, la verdadera historia de la Biblioteca de Alejandría de Luciano Cánfora, un nuevo libro de Laura Sock, la biografía de Cleopatra y de Arthur Koestler. Se publicará Ladrones en la Noche. El Kraken, que es una especie de cómic de aventuras, horror policíaco, sobre un monstruo en los cloacas de Barcelona, que les va a encantar a los lectores de terror, pero también a los lectores de cómic. Viene en camino ni más ni menos que un Guido Crepax, el autor de Valentina, que conseguimos un libro de él en cómic. Esos dos. Y luego, en la popular, vamos a hacer otro Kipling. Tenemos 100 y tantos libros pensados para el año que viene ya, en proceso de contratación o contratados. Noticias 22, Alberto Aranda. A propósito de balances, nos vamos de las letras al cine. Efectivamente, vamos a ver cómo sorteó el IMCINE el 2022. Bajo el título Mitos y realidades sobre el apoyo al cine mexicano, el Instituto Mexicano de Cinematografía ofreció un balance sobre su gestión en este 2022. A través del FOCINE, el programa que sustituyó a los fideicomisos Fidecine y Foprocine, se han apoyado 227 proyectos, 120 a la producción, 87 a la exhibición y 25 a la preservación de acervos. Además, adelantan que para el próximo año aumentará el presupuesto destinado a FOCINE de 110 millones a más de 190 millones. Nos permiten también repensar, con este aumento de presupuesto para el FOCINE, nos permite repensar qué nos está faltando y qué rezagos tenemos en qué área y cómo lo podemos cubrir, ¿no? Como este año que abrimos ya la convocatoria de cine experimental que no teníamos en 2021, y cortometrajes para niños, que tampoco la teníamos. O sea, vamos cada año con año viendo qué le mejoramos al FOCINE, ¿no? También destaca la convocatoria Creación Audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Comenzó a operar en 2019 y desde entonces han apoyado a 58 proyectos, en los que tienen presencia 33 lenguas originarias. Ya el cine indígena se está convirtiendo incluso en una referencia para otros países. En foros internacionales, por ejemplo en la CACI, de la que participa el IMCINE, sí toman mucho como ejemplo lo que hemos hecho en México para fortalecer el cine indígena y afrodescendiente. Por ahora el IMCINE no tiene planes de retomar los apoyos a publicaciones, y con la desaparición del Fidecine también se extinguieron los apoyos a las películas que representan a México en los premios Goya y Oscar. En este caso, Noche de Fuego de Tatiana Hueso y Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, Iñárritu. Ese dinero pues no lo tiene el FOCINE. Estamos estudiando qué formas de apoyo puede haber, pero esa partida se fue con el fideicomiso. Se subrayó el apoyo del IMCINE para la realización de los premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, una ACE que en teoría recibe aportaciones de sus agremiados, que suman más de 2,000. Es una asociación civil independiente y autónoma. Entonces las decisiones de dónde la quieren hacer, de qué manera quieren hacer, qué requieren de nosotros, pues son suyas y las respetamos profundamente. El gran tema pendiente del cine mexicano es la exhibición, cada día más acotado en salas comerciales. Noticias 22, Julio López. Y Mérida está de fiesta. La Ciudad Blanca celebra por todo lo alto el poder compartir su patrimonio con el resto del mundo. En octubre de 1982, la ciudad de Mérida recibió la declaratoria como zona de monumentos históricos, con lo cual se convirtió en la primera urbe de la península en obtener esta designación, que entre otras cosas, permitió que se estableciera un polígono de protección en el centro histórico de la capital yucateca. Esta declaratoria del Ejecutivo Federal
que se hizo en 1982 ha permitido que el INAH pues tenga fuerza para poder normar los proyectos de intervención del patrimonio edificado. A 40 años de distancia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva a cabo una serie de actividades para poner en valor las acciones realizadas en materia de conservación y restauración del patrimonio edificado a raíz de esta declaratoria. Estaremos realizando la restauración de algunos elementos que ante la ciudadanía se consideran como de gran importancia, como es el escudo original de la ciudad de Mérida, que es un elemento de piedra que será intervenido, algunas lápidas del periodo colonial y también trabajos que estamos realizando con la Arquidiócesis de Yucatán para que algunos edificios de tipo religioso puedan tener mantenimiento preventivo. Las acciones del Centro INAH Yucatán contemplan la restauración del muro sur del conjunto histórico denominado Templo de la Tercera Orden, así como la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Ateneo Peninsular, museo y centro cultural que habrá de resguardar gran parte del patrimonio arqueológico recuperado durante la construcción del Tren Maya. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ahora tenemos una premiación, un reconocimiento, Rafa, que tiene que ver con lo más destacado de la antropología, la lingüística, la historia, museografía, conservación del patrimonio. Vamos a ver de qué se trata. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se vistieron de gala posterior a la pandemia para la entrega de los premios INAH 2022. Este año, las y los premiados tienen más mérito. Y las y los jurados tuvimos que adecuar nuestras evaluaciones a esta realidad y ser mucho más minuciosos en nuestras revisiones y sobre todo en nuestras argumentaciones. Este año fue también distinto en cuanto a los temas que resultaron premiados y a la dinámica de trabajo de los comités. En la ceremonia se premiaron a 21 trabajos académicos que demostraron una excelencia en torno a la investigación y desarrollo, los cuales eran pertenecientes a 8 categorías. ¿Qué hay detrás de un premio INAH? Primero, el trabajo de días y noches de investigadores que, más allá de demostrar su pericia, siguen sus inquietudes y sus pasiones, buscando aportar al conocimiento, a la antropología y a la sociedad. Antes de la entrega, el director del INAH dio énfasis a las investigaciones del instituto, ya que este siempre está abonando a sus tareas sustantivas en tanto a la investigación, el cuidado, defensa, procuración legal y la conservación del patrimonio arqueológico que hay en el país. Los premios INAH siguen adelante, esperamos que se reactiven y aparezcan mucho más propuestas para los años subsecuentes de manera creciente. Para Noticias 22, Saraí Cedillo. Y antes de la pausa vamos con otros reconocimientos. En estos momentos se lleva a cabo la entrega de las medallas Bellas Artes. Esto corresponde a los años 2020, 21 y 22 por cuestiones de la pandemia. Por supuesto, en Noticias 22 serán 3 días de entregas de reconocimientos y nosotros estaremos dando cuenta a partir de mañana de todo lo que suceda en estas ceremonias. Tenemos el corte. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Nos encontramos con el doctor Alfredo Montaña para hablar del telescopio de horizonte de eventos y cómo México, con el gran telescopio milimétrico, participa en este gran proyecto. Así es, porque después de décadas de estar persiguiendo a estos objetos elusivos del universo y que tanto nos cautivan, ¿no? Con la contribución de México hemos podido, como humanidad, generar la primera imagen de uno de estos agujeros negros supermasivos. Así que los esperamos en la Oveja Eléctrica.
aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La Frontera. El Camerino. Necesito que vengas detrás del escenario y lleves al camerino de Julia unas flores que le han dejado. Mi abuela Matilde. Los segundos más largos. Juegos Olímpicos totalmente diferente. Cuando ella se enferma, ella tenía 16 años. Shorts México. Estreno, martes, 22 horas. El arte vuelve a ser la herramienta para visibilizar el dolor y frenar la violencia. El proyecto inicia desde la pulsión de vida y de muerte, un poco para entender pues estas lógicas, cuestionando la estructura de familia, los límites del deseo, el deseo prohibido, qué significan los afectos, qué significan los secretos, el silencio. Hace 12 años, Tania Bojorquez comenzó un proyecto sobre la violencia. Actualmente, 2 de esos 5 capítulos se están exhibiendo en la Casa de Francia. El primero es Dolor, que surgió a partir del hashtag #MeTooIncest. Lo que hago es me apropio de estas imágenes, las intervengo, es decir, en el papel rayo los ojos de estas personas. Y un poco la lógica de la mayoría son mujeres francesas que en el 2021, a partir de la denuncia que hace una hija de un abogado, empiezan a publicar la imagen de infancia del año en el que fueron violentadas, abusadas sexualmente por un miembro de familia. En las rejas de la casona localizada en la zona rosa se presenta Trauma, en el cual la artista muestra la violencia sexual que sufrieron mujeres, la cual va desde la trata, prostitución y violencia familiar. Surge a partir de encuentros con la mayoría mujeres, 150 personas que han sobrevivido a situaciones de violencia en 14 países. Y habla de lo que queda, el remanente que queda en el cuerpo de los sobrevivientes, es decir, el trauma, cómo se alberga, la memoria celular. Y a partir de las frases que ellas dicen en esta conversación, en estas entrevistas, mencionan regularmente materia orgánica, ¿no? Como un peso muy grande, como un tabique, como espinas en la boca. En los otros 3 módulos, Tania aborda los refugios, los anuncios que se utilizan en los medios y a los hijos producto del incesto. Creo que lo que me queda es una gratitud y muchas preguntas también, gratitud porque es mirar lo que nos duele, mirar y cuestionar cosas que no queremos mirar, poner sobre la mesa ciertos temas, y es también asumir mi lugar como artista, como mujer, como creadora, abordando temas frágiles, temas sensibles. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito, la agenda de Zona Violeta abre ya sus páginas para apuntar los pendientes del 2023. Y bueno, se nos acaba 2022, pero vamos a hablar de cuáles son los pendientes en Zona Violeta que tenemos para 2023. 1, el más urgente e indispensable, bajar la violencia en contra de la mujer. Las cifras de feminicidios son inaceptables, pero también la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica de la que hemos hablado aquí y que es muy importante detectar. Otro de los pendientes importantes que tenemos es, aunque se haya prohibido el matrimonio infantil, siguen estos intercambios de niñas y adolescentes menores de edad que son entregadas como parejas a determinados hombres. Hay que erradicar esa práctica del país y con ello los embarazos adolescentes que han generado tanta mortalidad materno-infantil en este país. Otro de los pendientes importantísimos que tenemos, cerrar la brecha salarial. Estamos muy lejos todavía de hacerlo, pero hay que empezar.
poco a poco y hay que exigir nuestros derechos, que veamos este año más mujeres en puestos de poder en la política, en los corporativos, más mujeres directoras y muchas más oportunidades. Uno de los temas imprescindibles, visibilizar el trabajo de cuidados, que generalmente lo hacemos las mujeres, no es remunerado, no es reconocido y nos genera muchas más semanas de trabajo al año que para los hombres. Todos esos son los pendientes sobre los que vamos a seguir levantando la voz en 2023. Estaremos al pendiente. Muchas gracias por esta reflexión y por esta participación a propósito de la zona violeta. Cambiamos de tema radicalmente. Esta noche recordamos a un personaje que supo transformar las emociones en color. El 13 de diciembre de 1944 murió Vasily Kandinsky, pintor ruso considerado uno de los iniciadores del arte abstracto del siglo XX. Se convirtió en uno de los principales representantes, además de un distinguido teórico que defendía la transmisión de la emoción interior del artista por medio del color sobre la forma sin representar la realidad objetiva. En 1912 publicó el libro De lo espiritual en el arte. Afirmó que las obras deberían basarse en un lenguaje de color y dio pautas sobre las propiedades emocionales de cada color y cada tono, basadas en las respuestas del alma. Entre 1926 y 1933 pintó 159 óleos y 300 acuarelas. Muchas de ellas se perdieron después de que el ejército nazi las declaró degeneradas, lo que provocó que 3 años después se nacionalizara francés. A 78 años de su fallecimiento, recordamos a este artista que a través de sus obras manifestó grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el espectador. A propósito de tonalidades y artes plásticas, vamos a descubrir quién está detrás de los secretos del color. El Museo Franz Mayer abre sus puertas a los secretos del color, exposición que nos hará reflexionar sobre la complejidad de los colores que vemos día con día. A lo largo de la exposición vamos a poder conocer tanto minerales, vamos a poder observar también algunas plantas, algunos colorantes derivados de insectos que hicieron posible que a lo largo de muchos siglos se pudieran llevar a cabo esas prácticas artísticas y que intervinieron directamente en los procesos creativos de los maestros. A través de 45 obras repartidas entre distintas salas, se explica la importancia cultural de los colores azul, rojo, verde y oro, desde las complejas formas de su obtención y circulación por distintas partes del mundo. Vamos a descubrir pigmentos fascinantes como el negro de humo, que deriva del carbón vegetal directamente, que lejos de lo que pudiéramos imaginar que diera como resultado un intenso color negro, los artistas tenían que mezclarlo con muchos otros colores para lograr representar textiles negros. El segundo núcleo está dedicado al verde, quizá el más inestable y difícil de obtener, ya que prácticamente en la naturaleza no vamos a encontrar sustancias que fácilmente se conviertan en materia del arte color verde. Podemos apreciar importantes minerales como la malaquita o un color que fue muy popular, el cardenillo, que deriva de una reacción entre vapores de vinagre y cobre y que eso sí se convirtió en materia del arte. Siguiendo el recorrido te adentrarás en el núcleo dorado, donde se pueden apreciar varios objetos del siglo XV hasta finales del siglo XX. Por otra parte, la sala dedicada al rojo tiene importantes obras nunca antes vistas en el Franz Mayer. La exposición cierra con un notable descubrimiento en el núcleo dedicado al azul. Fue descubrir que tenemos aquí en la colección 2 obras en las que encontramos lapislázuli, que es un mineral hasta el día de hoy considerado piedra semipreciosa. Era uno de los materiales más caros que tenían los artistas en sus talleres porque se extraía de minas de Afganistán. Con información y texto de Paola Sánchez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Hoy en Debate 22, la cónsul general de México en Los Ángeles, California, Marcela Celorio, acompaña a Gaby Tlaseca para hablar de la relación México-Estados Unidos. No se pierdan esa conversación, la cita es al término de Noticias 22. Por lo pronto vamos a una muy breve pausa.
aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Eleazar Aguayo, quien es el director del documental Templo Expiatorio, una producción de TV4 Guanajuato, de Juan Aguilera. ¿Por qué es tan importante el Templo Expiatorio y dónde está? Se encuentra en León, Guanajuato, y es tan importante porque forma parte de la cultura de los mexicanos. Una obra arquitectónica majestuosa. Aquí, el Templo Expiatorio en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Los retos en su organización, las experiencias de los artistas y las aportaciones a la vida cultural de Guanajuato y de México. ¿Sabes qué es eso? Es una vida, maestro. Medio siglo. Una pieza audiovisual que celebra la permanencia del Cervantino. Cervantino 50, 5 décadas de la fiesta del espíritu. Estreno, miércoles 14 de diciembre, 22:30 horas. Retransmisión, jueves, 17 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Al noreste de Brasil, algunas personas viven contrastados en sus deseos y delimitados por el espacio físico. Oi meninas, tudo bem? Vamos comprar perfume hoje? Él trabaja en las tradicionales vaquejadas, pero sueña con crear y con una vida mejor. Tô achando que essa aí tá melhor que a primeira ainda, sabia? Tô feliz também com ela. Por que aqui tá com Y? Que nome artístico, bestalhada. Bora, deixa-me ver essa crime. Buey Neón. Dirección, Gabriel Mascaro. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Ahora les presentamos la segunda parte del serial que nos preparó Katia León a propósito de la relación México-Reino Unido en doble lectura. En la entrega anterior, vimos cómo el Reino Unido es una de las naciones que ocupa posiciones destacadas en la mayoría de las ligas y los rankings internacionales. Tenemos sin duda como británicos una fuerte presencia cultural en el mundo, una importancia política sin duda, y nuestra economía, por más que hayamos atravesado una otra dificultad últimamente, sigue siendo la quinta o sexta mayor del mundo entero. El tamaño económico de nuestra economía, en el legado del pasado, en la importancia del idioma inglés, y también por nuestro poder blando, la música, la cultura, las artes, el fútbol. Pero, ¿cómo ve el Reino Unido a México? Por su membresía en la agrupación G20, es una de las economías más grandes del mundo, ocupa el 15º puesto más o menos. Además, es el 10º país mayor poblacionalmente en el mundo. Y para el año 2050 se prevé que la economía mexicana brinque hasta el puesto 10 o más mundialmente, así que de por sí México tiene mucha potencia. Pretendemos agrandar muchísimo, expandir el volumen de comercio, de intercambio comercial entre los dos países. Así que México para nosotros ocupa un puesto importante también como un país con el que compartimos valores sociales, valores democráticos, valores de las sociedades abiertas, de la transparencia, etc. Para facilitar las relaciones laborales y comerciales entre ambas naciones, existe la Cámara de Comercio Británico-Mexicana, que reúne a decenas de empresas británicas y en donde trabajan muchos ciudadanos de esa nación europea. En el sector educativo, sobre todo en la educación superior y la enseñanza del inglés, hay una fuerte presencia británica, y también en la industria de restaurantes y comida. Casi no hay ámbito importante de la economía en el que no se encuentran británicos activos aquí en la República.
Y aunque existen muchas asociaciones británicas en nuestro país, en las que estos ciudadanos se agrupan de manera voluntaria y que actúan como centro de encuentros y de actividades, nos enfocaremos en dos que operan principalmente en la Ciudad de México, la British Society y la St. Andrews Society. La sociedad British Society, como existe en este momento, ha existido desde 2003. El propósito del British Society siempre ha sido compartir la cultura del Reino Unido, británica, con los mexicanos, pero también crear como una fusión entre los dos países para poder compartir nuestras culturas. El otro propósito muy importante de la sociedad británica aquí en México es ayudar a la comunidad británica y también ayudar a causas importantes mexicanas. La Sociedad de St. Andrews, que es la asociación que agrupa a la comunidad escocesa y también promueve la cultura escocesa en México, es decir, no solamente hay personas escocesas, sino también descendientes de escoceses, amigos de escoceses, gente que está interesada en la cultura escocesa. Fue fundada en 1893, ya hace bastante tiempo, y originalmente eran personas escoceses que habían emigrado a México para trabajar en los ferrocarriles que en ese tiempo habían sido construidos por empresas británicas y americanas, la industria del petróleo y obviamente la minería. St. Andrews también tiene como propósito fundamental apoyar las diferentes caridades o organizaciones de beneficencia, incluyendo Amistad Británica. También apoyamos muy de manera principal la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, que es la que formo yo parte, en el cual jóvenes mexicanos están estudiando a tocar la gaita o el tambor escocés. También tenemos un grupo de danza escocesa. En la próxima entrega les contaremos cómo apoyan estas asociaciones a los británicos que viven en México, las actividades culturales que realizan, así como lo que significa ser británico. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y en Guatemala despierta el Coloso de Fuego. El aeropuerto de la ciudad de Guatemala retomó sus operaciones después de verse afectado por la erupción del volcán de fuego, que inició el pasado sábado con fuertes explosiones, expulsión de ceniza y flujos de lava. Las autoridades guatemaltecas reportaron saldo blanco y la caída de ceniza en poblados ubicados a 45 kilómetros a la redonda. El volcán regresó a sus niveles de actividad normal, aunque no descartan que el coloso de 3.763 metros de altura vuelva en próximos días a expulsar material incandescente. Este es uno de los 3 volcanes más activos de los 32 que tiene el país centroamericano. Su última gran erupción fue el 3 de junio del 2018 y provocó la muerte de 431 personas. Marruecos no solo está en las semifinales de Qatar, sino también en Los Pinos. A partir de hoy y hasta el 17 de diciembre, una muestra de la riqueza cultural marroquí se podrá apreciar en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural. Esta muestra se suma a las actividades de celebración por los 60 años de relación entre México y ese país africano, de África del Norte. A través de la música, la danza, la artesanía y la caligrafía vamos a conocer los colores y la tradición marroquí. Marruecos en Los Pinos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que realiza de manera conjunta con la Asociación de Regiones de Marruecos y la Embajada de Marruecos en México, y va a contar con la participación y el apoyo de varios actores socioculturales de ambos países. La entrada es libre, así que pues a darse una buena vueltecita, ¿no, Rafa? Y además pueden consultar toda la programación, hay cosas muy atractivas, tanto en las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos, como también en la página de la Secretaría de Cultura, y ojalá Marruecos gane mañana. Sí, la verdad, oye, un país muy rico en tradición. Yo creo que vale la pena, de verdad, estos encuentros, porque tenemos pocas oportunidades de conocer objetos, artículos, paisajes de Marruecos. Pues ahí está la invitación, hay que darse una vuelta al Complejo Cultural Los Pinos, Marruecos más cerca que nunca. Y la Esmeralda también es la que está planeando darse una manita de gato, vamos a ver de qué manera. Luego de charlas con alumnos y docentes de la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda, y teniendo como referencia la lista semestral de necesidades que se entrega habitualmente, el director de Asuntos Académicos de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, Luis Manuel Montes, habla de la estrategia de mejora de las instalaciones y muebles de la institución.
Estamos dentro de un proyecto integral de mejoras de la misma, de las necesidades del EMPEJ, cambiar caballetes, estamos revisando en este momento, mejoramos el horno, teníamos un horno de gas que no había tenido mantenimiento y lo echamos a andar, ya estamos dándole mantenimiento a diferentes áreas y bueno, mejorando las condiciones, que ha sido complicado, pero seguimos trabajando con ellas. El funcionario menciona que se encuentran terminando una etapa de diagnóstico y análisis de necesidades. Menciona la recuperación de algunas pantallas de plasma, así como la atención a la parte social de la escuela, con la apertura de un sanitario neutro. Mejoras que se apoyarán con más presupuesto. Una extensión al presupuesto anual que tiene cada una de las escuelas. Estamos en ese trabajo, estamos en este momento revisando la parte presupuestal, revisando las necesidades para poder efectivamente tener un avance en los próximos meses dentro del trabajo que estamos realizando en las escuelas. En cuanto al desasolve, señala que se ha trabajado en coordinación con el Centro Nacional de las Artes y habla del reacondicionamiento de talleres. En este caso, el taller que estamos atendiendo por las necesidades de la entrega de estudiantes es el taller de cerámica, en el cual, como te comento, ya se generó el trabajo de restauración del horno de gas, ¿sí? Además de tener la restauración de ciertas áreas propias para grabado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y antes de la pausa, ¿qué creen? Les platicamos que la Secretaría de Cultura, en el marco del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, y a través de Canal 22 estrena el documental Cervantino 50, 5 décadas de la Fiesta del Espíritu, una coproducción con la televisora cultural TV4 de Guanajuato y Sopa de Pato Producciones, en la que se hace un recorrido a lo largo de medio siglo de presentaciones artísticas del festival. ¿Cómo ven? El programa es dirigido por Gabriel Santander y producido por Noemí Cadena y hace uso de la memoria colectiva, además de involucrar a personalidades íntimamente ligadas al encuentro, entre ellos varios exdirectores del Cervantino. Este documental se estrena mañana, miércoles 14 de diciembre, a las 10:30 de la noche por la señal nacional y el streaming de canal22.org.mx. La invitación es para que no se lo pierdan y para que no se muevan de sus lugares. Vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Eleazar Aguayo, quien es el director del documental Templo Expiatorio, una producción de TV4 Guanajuato, de Juan Aguilera. ¿Por qué es tan importante el Templo Expiatorio y dónde está? Se encuentra en León, Guanajuato, y es tan importante porque forma parte de la cultura de los mexicanos. Una obra arquitectónica majestuosa. Aquí, el Templo Expiatorio en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. ¡Ay, Dios mío, qué cansada estoy! Esta gente se cree que uno va a vivir aquí en esta terminal. El amor y la amistad florecen entre los pasajeros de un autobús en Cuba. La guagua no tiene solución. Si no fuera por eso, ahora no estuviéramos aquí. Yo lo hice para eso. Para que tú y yo estuviéramos aquí ahora. Una experiencia en la que cada uno va a descubrir lo mejor de sí mismo. ¡Se comieron a mi gato! ¡Ay, qué gato, qué gato! Lista de espera. Dirección: Juan Carlos Davío. En Cinema 22 de 5 estrellas.
Domingo, 22 horas. Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos están cumpliendo 200 años y el arte y la cultura han sido vehículos importantísimos para generar entendimiento entre ambos países. Hoy platico de este tema con la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. Embajadora Marcela, buenas noches. ¿De qué vamos a platicar? Buenas noches, Gaby. Pues sí, convencidos de que tenemos muchas más oportunidades que retos y creo que estos 200 años en que estamos celebrando de relaciones entre México y Estados Unidos nos hacen reflexionar a lo mucho que podemos hacer juntos hoy y hacia el futuro. De eso hablaremos, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Vamos a recorrer las carreteras de la mano de estas valientes conductoras. El libro titulado Reinas de la 57 documenta la historia de 8 conductoras de tractocamiones mexicanas. Como pues, se puede ver en el libro, pues traen esta pasión por los camiones, la empezaron a manifestar desde su primera infancia, porque pues bueno, algunas lo traen por herencia, lo camionero, porque son hijas o nietas de traileros, pero pues otras pues simplemente desde muy pequeñas les gustó y siguieron pues firmes con su deseo de llegar a manejar pues el equipo pesado, ¿no? Por muchos años, Miguel acompañó a cada una de ellas para dar cuenta de su día a día. En sus historias nos cuentan pues todo lo que tuvieron que pasar para llegar donde se encuentran ahorita, ¿no? Primero pues fue pues el rechazo de la familia y posteriormente pues llegan a una industria que pues no termina por aceptarlas y que pues les ha hecho la vida complicada. A pesar de las adversidades, ellas manejan hasta 20 horas continuas para trasladar toneladas de productos a lo largo del territorio nacional. Muchas veces ellas, pues como muchos de ustedes saben, en la parte trasera de la cabina del camión hay un dormitorio que es pues prácticamente su casa, es donde ellas duermen, se maquillan, lloran, prácticamente pues es su hogar en la carretera, ¿no? Es estar alejado mucho tiempo de la casa, perderse de eventos importantes, ¿no? De los hijos, de la familia, de pasar hambre, de pasar frío, de pasar sueño. Entonces, pues es algo a lo que se han enfrentado todas estas mujeres, pero bueno, pues lo hacen y lo hacen muy bien porque creo que está compensado por no el salario, pero sí por su pasión y por lo que para ellas representa estar en el camión. Esta publicación está disponible únicamente a través de la cuenta de Instagram Reinas de la 57. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ¿y qué es tendencia? En medio del hartazgo y protestas, China relaja las restricciones sanitarias ante la COVID. La tarjeta itineraria de comunicaciones que se puso en marcha hace 2 años para detectar las zonas de alto riesgo de contagio por COVID-19 fueron desactivadas en China. Este sistema de rastreo fue fundamental en la aplicación de la política Cero COVID, debido a que millones de personas utilizaron esta aplicación para moverse entre provincias y era solicitado para ingresar a eventos masivos. Actualmente la tasa de pacientes confirmados del coronavirus en los últimos 14 días es de 3.681 por cada 100.000 habitantes, una tasa baja comparada con el resto del mundo. Con este anuncio, el país asiático pone fin a los confinamientos a gran escala, a las cuarentenas en instalaciones gubernamentales y a la estrategia de cero COVID. ¿Qué pasa, Rafa, cuando un público general, digamos, va a una exposición y se encuentra una pieza, no sé, de Juan Cabrera, del barroco, y junto a una instalación que me parece rarísima de arte contemporáneo? Como que ahí puede haber algo, ¿no?
puede haber o un choque o un diálogo muy interesante, como vamos a descubrir en esta conversación que sostuvo Laura Barrera con el jefe de curaduría del MUNAL. En Enfoques vamos a conocer esta pieza. Sus áreas de interés abarcan desde el mundo antiguo hasta el contemporáneo, el arte novohispano, la arquitectura barroca, la cultura en el porfirismo, la historia de las religiones o las vanguardias artísticas, asuntos en los que incursiona mediante cursos, conferencias, libros o en su faceta como curador de los museos Sumaya, Franz Mayer y actualmente como jefe de curaduría del Museo Nacional de Arte. Héctor Palares Mesa, gracias por esta comunicación para hablar del arte histórico, del arte clásico, digamos, en exposiciones actuales. De verdad, un placer. ¿Qué tal, Laura? Un gran gusto para ti y para todos tus escuchas. Es un placer estar con ustedes en este momento. Héctor, el MUNAL recientemente presentó la muestra La Ruta Infinita, que trajo piezas del Museo Thyssen-Bornemisza que nunca habían viajado a América. Es una exposición que atrajo a un gran público. El arte que podemos llamar tradicional sigue despertando un enorme interés, una fascinación por el público. ¿A qué lo atribuyes? Mira, Laura, en realidad se trata justamente de obras que ya forman parte de un imaginario colectivo. En el caso de la exposición que tú bien señalas, esta colaboración entre el Thyssen de Madrid y el MUNAL en la Ciudad de México, pues son nombres que sin lugar a dudas nos significan. El Greco, Zurbarán, Murillo, Goya, son como estos grandes pilares de una tradición estética, de una tradición colorística, de atmósferas, de temas, de contenidos que siguen resonando con voz propia, independientemente de ser obras de 300, 250 o 400 años de antigüedad. Obviamente ponerlas en diálogo y sobre todo en una suerte de pie de igualdad con colecciones mexicanas, con artistas nacionales como Miguel Cabrera, Juan Cordero, Julio Ruelas. Realmente esa idea de Ruta Infinita fue justamente la que planteamos de cómo resuena España en México, pero cómo también México resonó en España en estas sinergias, en estos vasos comunicantes, que es justamente lo que presentamos a partir de una lectura clásica, como bien señalas, de colecciones de pintura europea y novohispana. Efectivamente, y puestas en un contexto muy actual con gente que ya ha visto arte contemporáneo. El MUNAL, de hecho, tiene el fin de conservar y difundir obras de arte producidas en México entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX aproximadamente. Y con frecuencia, como en la actual exposición, que también hablamos de ella en Noticias 22, bajo la misma falda, se ponen a dialogar obras del pasado con obras contemporáneas, como en este caso relaciones entre piezas de Magali Lara, libros de artista, en fin, de Carmen Boullosa, con obras pictóricas de artistas como Juan Cordero o José María Velasco, que uno pensaría improbable un diálogo. Claro que sí, Laura. Mira, en realidad la cualidad fundamental del arte es comunicar, independientemente de tiempo, de espacio, de intereses, de contextos, que obviamente eso va marcando distintas pautas en la historia del arte, pero de pronto cuando hoy en día está muy de moda además el discurso de curadurías transversales, esto que significa poner en un mismo escenario distintas voces, sensibilidades, intereses, para encontrar un escenario común. En realidad, desde la perspectiva contemporánea o hipermoderna, o ya tantos tópicos que se aluden justamente a esto que nos lleva a entender y comprender nuestra realidad actual, reunir estas piezas de diferentes coordenadas ofrece múltiples lecturas. Tener de pronto una exposición, como tú señalas, de Bajo la Misma Falda, con obra de Magali Lara y de Carmen Boullosa, que obviamente pues arranca desde una lectura de la creación feminista de los años 70 y 80, a través de la palabra poética y a través de la obra plástica, y de pronto ver ahí el cuadro del siglo XIX de las hijas del licenciado Manuel Cordero, pintadas por el académico Juan Cordero, pues aluden ese guiño de la falda, de la prenda, de la manera finalmente en la que se estructura el rol de la mujer en el siglo XIX y cómo a través de contrapuntos, de relecturas, de resignificaciones, estas dos grandes artistas acuden a la figura del simbolismo de la falda, cómo nos cubre, cómo nos descubre, cómo protege o desprotege o vulnera en una realidad cultural tan polémica como la de ahora. Entonces, claro que crea estas sinergias. Pensar, como bien señalabas, por ejemplo, a Julio Ruelas con la Magnolia,
en una estética decadentista, simbolista, fascinante de este gran maestro que se formó en Europa y que vino a nutrir el imaginario mexicano, también es un guiño de estos modelos de hipersensibilidad femenina que se leían de otra manera, pero se pueden releer desde el bastión actual. Esas relecturas de pronto pueden ser muy provocadoras, como en la exposición que actualmente se presenta, que nos estás comentando. Héctor, tú eres historiador de arte, hablamos siempre de categorías del arte, el antiguo, el medieval, el moderno, el contemporáneo. Estas divisiones son útiles, yo creo que para el estudio, pero realmente hay un progreso en el arte, como lo hay en la ciencia, o hay estas capas que continuamente se puede regresar a ellas, que no son para nada lineales, que no se puede realmente de pronto categorizar nada más y meter en compartimentos, sino que sí hay posibilidad de intercambios. Sin lugar a dudas, Laura, lo dices muy bien. En realidad ya esa lectura tradicional de un camino lineal, ¿no? De pronto la historia del arte occidental, que como bien también lo señalas, es útil para clasificar, para identificar periodos, para por supuesto definir técnicas, estilos o modas, pero en realidad en nuestra lectura actual nos compete en el sentido de poder encontrar desde las resonancias del arte prehistórico, que lo vamos a ver de pronto con una vitalidad en el arte contemporáneo, acudiendo a la geometría, a la abstracción, artistas como Federico Silva, que acaba de fallecer y que tuvo tantos baluartes justamente en este sentido de la forma, la geometría, el volumen, que lo vamos a encontrar en el arte de las Islas Cícladas o lo vamos a encontrar en el Egipto faraónico. Es decir, ya estas formas de encontrar lo que señalábamos como diacronías, nos hablan de que siempre nos ha interesado lo mismo. Cambian contextos y circunstancias, pero nuestras preocupaciones emocionales, políticas, sociales, culturales, religiosas, se mantienen en esta suerte de sinfonía con contrapuntos, con bemoles, con armonías, y eso es lo que precisamente obliga. Ya no quisiera yo solamente decir que es un plus de la curaduría actual, sino que compromete e induce a la propia proyección que dan los museos como agentes de comunicación, como estos juegos de espejo, como mirarnos en otros tiempos para también dimensionar estas líneas de continuidad que por supuesto adquieren una cualidad, y no lo digo como lugar común, de universalidad. Un placer platicar contigo, Héctor. Un placer para mí, Laura. Héctor, finalizamos esta conversación con 3 preguntas de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente, a ver cómo nos va. La primera sería, si pudieras invitar a desayunar a un artista del pasado, ¿a quién invitarías? Sin duda a Cristóbal de Villalpando. Ah, qué gran conversación. ¿Un museo o algún espacio cultural que aún te falta visitar en el mundo? Me encantaría el nuevo Museo Arqueológico del Cairo, justamente por esas lecturas del pasado y del presente, cómo se ve desde hoy. Y bueno, imaginemos que un extranjero pasa por México, tiene unas cuantas horas para visitar algo de nuestro país. ¿A dónde lo llevarías? Va a sonar muy proselitista, pero sin duda al Munal, porque hay que encontrar justamente historia de 500 años, de memorias, de estilos, de sensibilidades, que lo acercarán a tener una visión panorámica de lo que es México. Héctor Palares, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran gusto, Laura, un placer. Hoy una propuesta fascinante y de verdad al escuchar esta conversación se antoja hacer una revisión del catálogo del Munal, darse una vuelta y también entender cómo se van construyendo estos diálogos. Efectivamente, él decía, bueno, pues es como los emojis que hoy utilizamos. También había esos emojis que significaron alguna cosa desde la época de la pintura rupestre, pasando por el clasicismo, el barroco, el romanticismo, que identifican. Entonces, no somos tan distintos después de todo. Ya volveremos con Héctor porque hay más sorpresas. Sí. Nos despedimos por el momento recordando hoy, 13 de diciembre, la partida en 1988 del compositor español Manuel Quiroga, el maestro Quiroga, un hombre que revolucionó la zarzuela, el canto, sobre todo